Hola, vamos a iniciar un vídeo dedicado en exclusiva a Pablo Picasso, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Bueno, pues porque su vida artística es muy dilatada, su vida personal y su vida artística. Pensad que murió con 91 años y murió prácticamente trabajando. Es, digamos, fundamental en la historia del arte contemporáneo. De hecho, es el monstruo que domina el siglo XX y es un señor que tiene, pues, bueno, que pasa por un montón de tendencias que encuentra e inicia él. Entonces nosotros vimos una de sus obras, La señorita de Avignon, y vimos sus obras cubistas, que solo pertenecen a una parte de su producción. Así que voy a dedicarle un especial a Picasso, ¿vale? Porque junto con Velázquez y junto a Goya, pues forman la tríada de grandes artistas, pintores de España. Ahí tenéis una foto, muy orgulloso, pues delante de un cuadro cubista donde ya hay letras. Etapas, mirad, cómo organizar la vida y la obra de Picasso. Resulta que sí que tiene algo muy claro. Nosotros vamos a empezar viendo un par de cuadritos de los que él pintaba cuando era pequeño, es decir, hasta los 16 años. Es su etapa académica que se llama. Después veremos lo que tradicionalmente se denomina la época azul, la época rosa, que son clarísimos los cuadros y pertenecen a series muy concretas. Pablo Ruiz Picasso vais a ver además que cambia de forma muy abrupta de uno a otro, ¿vale? De una a otra tendencia. Y después nos vamos a meter en su época cubista. Ya vimos el otro día que el cubismo empezó siendo un cubismo analítico, después pasó a ser un cubismo sintético y todavía hay más tendencias dentro de esos dos grandes bloques que os he dicho, pero bueno, eso ya es para especialistas. Entonces digamos que lo que hace o genera, el cubismo que genera, pues es digamos una forma que vamos a encontrar o características que vamos a encontrar en varios de sus cuadros. Entonces siempre se habla de como de una gran época cubista, pero ojo, dentro de esa gran época cubista, donde los rasgos cubistas de alguna manera se mantienen, vais a encontrar que va a vivir momentos surrealistas o etapas surrealistas, etapas expresionistas, ¿vale? E incluso otras tendencias, porque él va, digamos, es el hombre, dicen los historiadores del arte, el pintor, que más facilidad ha tenido pues para absorber toda la historia del arte previa y contemporánea a él e interpretarla y crear cosas nuevas a partir de ella. Él tiene una frase, Pablo Picasso, que es genial y que se puede aplicar a todo lo que hacemos o por lo que sentimos pasión. Y él dice que no busca, sino que encuentra. ¿Eso qué significa? Que, bueno, que es un trabajador incansable y que estudia todo lo que hacen los demás. ¿De acuerdo? Y por último se dice que a partir de 1938 pues entra en su etapa de madurez artística. En fin, otra cosa que os quiero comentar de la vida de Pablo Picasso, que vamos a ver detenidamente a partir de ahora, es que Pablo Picasso está muy influido, no, estoy expresándolo mal, ¿vale? Pablo Picasso, digamos que su obra refleja una sincronía que hay entre sus cambios personales y los cambios históricos que va a vivir. Vais a ver además que en los grandes cambios formales y temáticos de su obra se observa siempre la influencia de una mujer. A Pablo Picasso le gustan muchísimo las mujeres y va a tener grandes relaciones, ¿vale? Quizá no muy dilatados en el tiempo, ¿vale? Pero sí muy intensas. Y es curioso cómo cada una de las relaciones pues, va a marcar una etapa también en la vida de Picasso. Además, esas etapas de alguna manera conectan pues con las grandes etapas históricas y todo eso se va a reflejar en la obra de Picasso. Bueno, pues vamos a empezar con lo que hemos denominado esas obras académicas, o sea, muy influido por el gusto burgués y tradicional de la época con las que se inicia Picasso. Pensad que Picasso probablemente fue un niño muy adelantado a su época que pintaba como si fuera y dibujaba como si fuera mucho mayor y tenía un don, tenía un talento natural terrible ya desde el principio. Su padre era profesor de dibujo, así que él nace en Málaga, de Málaga se tiene que ir a La Coruña porque su padre lo trasladan y finalmente su padre acaba dando clases en la Lonja de Bellas Artes en Barcelona, ¿vale? Y él también ingresa ahí para dar clases. Bueno, pues de esta época, de sus 15 16 años, es esta primera comunión, que si os dais cuenta
Su padre, el modelo que usó para simbolizar el padre de la comulganta, es su propio padre de él, que simboliza la rectitud moral. Si os dais cuenta, pues es una maravilla técnica, ¿no? Y esto pues le encantaba a la gente de la época. Y con esto ganó premios, ¿eh? Con su primera comunión, no, perdón, con Conciencia y Caridad que viene ahora, donde pues vemos pues a una mujer de clase humilde, moribunda, que probablemente su hijo o su hija pues esté en manos de la monja, y al lado está la ciencia, el médico, que también es el retrato de alguna manera del padre de Picasso. Bien, ¿qué le pasa a Picasso? Pues mirad, en cuanto tiene 19, 20 años, pues empieza a ir a París, porque ya hemos hablado de lo fundamental que es París, ¿no? Y se instalará definitivamente o de forma más estable en París en 1904. Entonces, desde finales del 19 hasta 1904, él pues va a estar funcionando, se va a sentir libre, se va a independizar de su familia. En Barcelona pues va a entrar en contacto con otros pintores más modernos. Y pues va a tener un gran amigo que se llama Casagemas, ¿de acuerdo? Y hay una historia que va a precipitar los cambios formales de la producción pictórica de Picasso, y esa historia es la siguiente. Carles Casagemas, el gran amigo de Picasso, pues habían ido a París, ¿no? Y en París pues habían salido con chicas, entre comillas, de vida fácil, porque era como se denominaban entonces. Y Casagemas se enamoró pues perdidamente de una de estas chicas. ¿Qué es lo que pasa? Pues que la chica no le hizo caso, no le correspondía. Y en un momento determinado pues Casagemas se suicida delante de la chica. Primero intentó asesinarla, como no podía, pues se pegó el tiro a él. Bueno, pues esto sumió a Picasso pues en la tristeza más absoluta, y entonces dicen que es el detonante de su etapa azul. En esta etapa azul os vais a dar cuenta, mirad aquí, que es verdad que predominan los tonos azules. Picasso va a usar el color a lo largo de toda su evolución pictórica, ¿vale? Y va a pasar por etapas que también podrían definirse un poquito atendiendo al uso del color, ¿vale? Bueno, pues mirad, este periodo azul es, digamos, el periodo de la tristeza, la temática de la tristeza, como digo yo. Y vais a encontrar que hay influencias de Van Gogh en el sentido de la emoción que trata de transmitir, también de Gauguin en la definición de los volúmenes, en el uso de la línea, en la arbitrariedad del uso del color, y también de nuestro Greco. Por ejemplo, en esta muerte de Casagemas, en la ascensión de Casagemas al cielo, pues se inspira claramente en el entierro del conde Orgaz, con las dos divisiones entre la vida de aquí, la material, y la vida más espiritual. Aquí no está Dios, aquí hay un caballo, pues el caballo es un símbolo que va a usar repetidamente Picasso, y según el contexto pues significa una cosa u otra. En este yo lo interpreto como un vehículo que libera, que lleva, que transporta el alma, ¿no? De que ya está libre. Bien, estos son los temas que retrata. Si os dais cuenta, ya ha roto totalmente con la estética academicista. ¿Por qué? Porque ha estado en París y ha estado en contacto con los impresionistas y con los postimpresionistas, y se ha quedado maravillado. Entonces él dice, yo tengo que ser moderno, tengo que ser un contemporáneo, no puedo pintar como se pintaba a principios del siglo XIX. Y este pues es uno de los más famosos, junto con este, La vida, ¿vale? Que es un cuadro que tiene muchas interpretaciones, porque si os dais cuenta, bueno, primero, si os dais cuenta, formalmente pues ya la perspectiva no importa, y se nota bastante que esto está rompiendo con nuestra forma tradicional de representar la profundidad. La composición, no obstante, se fundamenta en la simetría. Si podemos hacer un eje que divida en dos partes este cuadro, y a ambos lados de ese eje pues estarían como dos grandes elementos verticales, la madre con el niño y la pareja de amantes. Y en medio hay como algo que nos explica la transformación. ¿Cómo se interpreta? Pues mirad, Pablo Picasso no era un señor que hablara acerca de lo que significan sus obras, que están cargadas de símbolos, pero a él no le gustaba explicarlo. Ya hemos hablado mucho aquí en esta clase de que la pintura existe porque se expresa a través de imágenes, ¿vale? Y no necesita de palabras. Entonces están en su derecho los pintores de
expresar o transformar esa pintura en palabras o no hacerlo, ¿vale? La pintura siempre es algo más o es diferente, ¿de acuerdo? Entonces hay quien dice un poquito, porque esto está hablando de cómo el amor más sexual se transforma en un amor fraternal y en medio siempre hay sufrimiento, porque sabéis que la vida es conflicto y cambio. No se sabe. Y ahora de repente, pues pasamos a la etapa rosa. Ya hemos dicho que los cambios en Picasso son como muy bruscos y nos damos cuenta que esta etapa es más alegre, más bonita. Los temas son pues las mujeres, el circo, y os explico de qué funciona. Bueno, Picasso ya estaba instalado definitivamente en París, estaba en el barrio de Montmartre, que ahora cuando vais a Montmartre decís, oh, el centro de París prácticamente, ¿no? Con esa iglesia de Sacré-Cœur tremenda. Bueno, pues mirad, en la época que estaba Picasso aquello eran solares prácticamente, ¿de acuerdo? Y él estaba pues en un cuchitril, pero había como una colonia de bohemios, de amigos. Estaba el famosísimo Guillaume Apollinaire, que era su gran amigo, un poeta inteligentísimo. Marc Jacob, otros pintores, etcétera. Y él conoce a una chica que es Fernande Olivier, que era una chica que se dedicaba a ser modelo. Y con ella inicia su primera relación estable. ¿De acuerdo? No significa estable y duradera, de bastante tiempo, de años. Y parece que esta chica pues le transmitió alegría. Además, como hemos dicho que estaba viviendo en una zona con amplios solares, en aquella época pues se instaló un circo. Siempre había como un circo perenne y a ellos les gustaba mucho pues ir a ver el circo. Entonces eso era la alegría de la vida, el amor, el sexo, la amistad. Era una etapa feliz y él la refleja en esta etapa rosa. Esta es una acuarela donde hay un autorretrato de él. A él, fíjate, le gusta de alguna manera salir en el cuadro, sino directamente como alguien que ve el cuadro, lo que pasa. Y con este cuadro además se inicia algo que es muy típico de Picasso y es una tendencia que tiene a plasmar pictóricamente aspectos íntimos de su vida, ¿de acuerdo? Entonces el arte cada vez es más la vida. Recordad que arte igual a vida es una de las búsquedas de este arte que nació pues con el impresionismo, ¿vale? E incluso antes, para mí, con Manet, el arte igual a vida. Y ahí tenemos a Picasso luchando en este sentido. Y ahora aquí os voy a hablar de este cuadro que ya lo habíais visto cuando hablé del cubismo, ¿no? Que era cuando hablé de fauvismo, porque dijimos que este cuadro, el retrato de Gertrude Stein, de esta novelista estadounidense afincada en París en este momento, que compraba arte junto con su hermano Leo, pues era como una especie de pulso que le echó a Matisse. Recordad que yo definía a Matisse y la relación de Matisse y la de Picasso como enemigos, pero en realidad se honraban y se admiraban mutuamente porque sabían que eran los dos grandes pesos pesados de la vida artística en París en esa época. Entonces, el retrato forma parte del periodo rosa porque empezó a pintarlo en el periodo rosa. Pero ojo, empezó a pintarlo en 1905, me parece, o en 1906. La cuestión es que de repente lo deja parado y Picasso conoce una exposición, conoce las figuras, las máscaras de origen africano, lo sabéis, hemos contado ya esa historia, pero también hay una exposición sobre arte ibérico y él va a verla y se queda maravillado, ¿no? Con ese primitivismo que transmite tanto el arte ibérico como las máscaras africanas. Bueno, pues entonces llega y retoca totalmente el retrato de Gertrude Stein, que está inspirado claramente pues en este primitivismo y lo presenta como alternativa al fauvismo. Y ya pues pasamos a las señoritas de Avignon, que las explicamos en el cubismo como origen del cubismo. Este cuadro no fue entendido siquiera por sus amigos de Picasso. Picasso fue el gran innovador, ¿no? Y él se asustó incluso de lo que acababa de hacer, porque pensad que se carga la perspectiva tradicional de un plumazo, pensad también que incorpora el primitivismo a los retratos, pensad también cómo geometriza las figuras, eso es la influencia de Cézanne, de la que hablamos cuando explicamos el cubismo, y cómo se aleja un poquito de esa tendencia a
pensad que se había formado de forma académica, es decir, haciendo crear ilusiones pictóricas, ilusiones de realidad. Bueno, pues se aleja totalmente y expresa estas mujeres que están buscando, parece que están buscando, que se están ofreciendo sexualmente, que simbolizan la vida, pero ahí en medio hay una vanitas, ya lo sabéis, ¿vale? Ese cuenco con uvas, etcétera, esa alegoría de la muerte que va a pasar, y donde decimos que quizá también haya pues un poquito una reflexión sobre Casagemas, que nunca se le va de la cabeza, o sobre los amigos que se le han muerto por sífilis, ¿vale? Bien, no me voy a detener más en él porque ya lo conocéis. Fijaos dónde están aquí, hay unos elementos muy concretos, hablando de aspectos formales. Fijaos en qué minuto está por si tenéis que volver en algún momento a repetir esto. Y ya, pues sabéis que inventó el cubismo analítico, lo tengo en el otro vídeo dedicado a las vanguardias, ¿vale? Así que no me voy a detener mucho. Aquí he elegido esta diapositiva, que evidentemente no la he hecho yo, sino que ahí está reflejado de quién es Guillermo Méndez Zapata, que esto sale en una página web muy buena, Clases de Historia, ¿de acuerdo? Y ahí nos explica, pues, aspectos formales de el cubismo analítico. Este cubismo, que dicen, bueno, que forma parte de la parte del cubismo sintético, donde ya hay color, donde se inventa el collage, lo inventa él. Recordad que esta obra es fundamental porque no dice para qué voy a pintar el hule del tablero de la silla o de la mesa, lo pongo directamente, y ese cordón que rodea el cuadro ovalado es directamente un trozo de cuerda. Entonces, fijaos lo que está abriendo. Está diciendo por qué la pintura tiene que ser un lienzo con colores exclusivamente. Está abriendo un campo nuevo para el arte. Y a partir de ahí pues va a nacer la tendencia del ensamblaje, que es fundamental, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Pablo Picasso, evidentemente, pues de repente ya es un señor, el señor del arte contemporáneo en París. Él, evidentemente, los burgueses no compraban cubismo analítico ni cubismo sintético, entre otras cosas porque no lo entendían. Y porque Picasso todavía tampoco era tan conocidísimo. Pero la gente que forma parte de esa bohemia sabe que Picasso es el mejor, o por lo menos el que abre más caminos, ¿no? ¿Y cómo se mantiene Picasso? ¿Cómo se puede dedicar junto a Braque a estar pintando juntos cuadros cubistas? Pues porque un par de marchantes ven lo buenos que son, ven lo importante que va a ser en la historia del arte y los están manteniendo, ¿vale? Les dan un sueldo, a cambio evidentemente después de quedarse con los cuadros. Es tan conocido Picasso que en 1917, después de la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial va a marcar un hito. Mucha gente, amigos de Picasso, pues van a participar en la Guerra Mundial, alguno no vuelve. Entonces vais a ver que cuando termine la Guerra Mundial vamos a abandonar el cubismo analítico y vamos a darle al cubismo sintético y a introducir el color y a introducir otros aspectos, ¿vale? Bien, y además vais a ver que es que cambiamos también de mujer, ¿de acuerdo? Eso se nota mucho. Bueno, pues lo que estamos aquí ahora hablando es que en 1917 Erik Satie pues prepara una música para un ballet. El ballet era de este tan famosísimo ruso, de Diaghilev, me parece que era productor, y el director era otro señor fundamental. Se me olvidó, madre mía. Y el diseño a Picasso le dicen que diseñe los trajes, y los diseña a la manera del cubismo sintético. Bueno, la gente que fue al ballet, pues evidentemente consiguieron lo que los artistas de la época querían conseguir, y era lo que hemos dicho aquí como épaté le bourgeois, ¿vale? Vale, me ha venido. Costó era el director, ¿vale? Perfecto. Cubismo sintético, los tres músicos, ¿vale? Color, planos más
grandes, es más fácil ver la imagen, ¿verdad? Que en el cubismo analítico es más digestivo. Bueno, pues mirad, resulta que pues tenemos una chica nueva. Y cuando tenemos una chica nueva, resulta que de haber preparado el ballet Paradise, haberse metido en el mundo del ballet, ha conocido a mucha gente y se ha enamorado de una bailarina rusa, de Olga. Se casa con ella, es la primera vez además que ha sido un matrimonio. Y resulta que de Olga pues era muy tradicional y fíjate que eso se refleja también en su obra, que es la etapa, lo que se conoce como el momento clasicista o grecorromano de Picasso. Entonces hace como cosas muy asequibles para el gran público y vende mucho, también hay que decirlo todo, ¿no? Y la vida de Picasso se hace más famoso aún todavía. Sin embargo, para los historiadores del arte, ya sabéis, ¿no? Hablamos de eso cuando explicamos la vanguardia, lo importante que es el concepto de innovación, pues esto es como menor dentro de la dilatada obra de Picasso. Pero resulta que las cosas con Olga no van bien. Y entonces, fijaos qué importante es la vida personal de Picasso para marcar los distintos estilos o las distintas creaciones, ¿no? Esa facultad que tiene además para abandonar una forma de trabajar y volver a hacer otra cosa diferente. Bueno, pues mirad, este cuadro es muy atractivo y pertenece a su etapa surrealista. Todavía no os he explicado lo que es el surrealismo, lo voy a poner en una... Voy a hacerlo ahora mismo después de esta, ¿no? Va en el Vanguardias 2, Dadaísmo, surrealismo. Esto se llama Los tres bailarines o la danza, me parece que también he leído que se titula La danza, y lo que vemos es a tres figuras que están bailando, creemos que en el interior de una casa, al lado de una ventana que da a un balcón, ¿no? Bien, si os dais cuenta, y ahí he señalado con una flecha roja para que veáis que hay como un perfil. Ese perfil no pertenece a la figura que está bailando, que le he puesto una rayita roja rayita verde, perdón, para que veáis que ese es la cabecita de la figura que está bailando. Bueno, pues ¿esto por qué es surrealista? Pues quiero que vayáis y por qué está expresando el deterioro de su matrimonio con la bailarina. Pues mirad, quiero que vayáis a la figura más monstruosa un poquito, la que se parece me está recordando al animal este de la edad del hielo. ¿Cómo se llama? Es perezoso, no me acuerdo cómo se llama. Ahí hay una boca dentada, ¿veis esa boca dentada? Bueno, pues eso es un remake, bueno, es la interpretación surrealista de una vagina dentada. Es un símbolo del miedo o de la impotencia o de las mujeres castradoras que no te dejan ser libres y que el miedo a la mujer, ¿vamos? Después fijaos que hay un elemento muy sugestivo que se repite en esa figura de la vagina monstruosa, la de la vagina dentada, la boca dentada como una vagina, está también, hay un pecho que parece como un ojo vertical y ese ojo vertical se repite en la bailarina de en medio. Bueno, pues mirad, esto es muy típico del surrealismo, ¿no? De coger elementos que tienen varias lecturas y que podemos vincularlas con el subconsciente. ¿Qué significa ese ojo? Pues el ojo que ve, el ojo de Dios, no lo sabemos, ¿vale? Pero tiene muchas lecturas. Entonces, ¿qué significa esto? Pues mirad, hay una interpretación que dice que acababa de morir ese año otro de sus amigos, Ramón Pichot, me parece, y entonces eso como que reactivó de alguna manera la muerte de Casagemas. Y Ramón Pichot, para que veáis por qué la reactivó, porque Ramón Pichot se había casado con la chica de la que se había enamorado Casagemas y por la que se suicidó. Entonces hay quien dice que la figura del monstruo pues podría ser esta mujer. Hay quien dice que no, que a lo mejor es Olga. En todo caso es una danza macabra en la que el sexo y la muerte están relacionadas, ¿vale? Y esto pues simboliza un poquito pues los sentimientos y las emociones que le genera pues esta historia personal de su vida.
Aquí tenéis otra pintura surrealista que es el beso, donde pues también vemos esos ojos así verticales y donde hay elementos pues que eh, aluden un poquito a las vaginas, a los penes, pero de una forma pues así como simbólica. Es como un remake del beso de Gustav Klimt, ¿os dais cuenta? Y ahora, fijaos que cambian las cosas, ¿no? Porque abandonamos la etapa surrealista, esto no sabemos muy bien cómo definirlo, o es una mezcla de surrealismo con el cubismo sintético, es algo nuevo en todo caso. Y mirad cuando las fechas en las que se hace, mirad que son mujeres, donde pone naturaleza muerta sobre un velador, es, os dais cuenta que todo es curvo y contracurvo. Bueno, pues estamos de alguna manera rindiendo un homenaje a una mujer, concretamente a una chiquina que conoce con 17 años. Sí, esto no habla muy bien de él tenía ya 47, me parece, cuando la conoce, que se llama María Teresa, empieza la relación en 1927 y en 1935 María Teresa le da una hija. Entonces María Teresa era rubia, era joven y le dio una tranquilidad y una alegría de vivir que se refleja en su pintura, ¿verdad? Donde os vais a encontrar, evidentemente, una simplicidad de formas que se relacionan con el cubismo sintético, un uso del color totalmente arbitrario que arranca desde la época de Gauguin, ¿vale? Y que recoge él y pues algún elemento también pues sobre todo aquí pues que podríamos enlazar con esa etapa surrealista. Y es que los surrealistas están alucinados quizá por estas obras. Los surrealistas, un movimiento que nace después de la Segunda Guerra Mundial, una vanguardia que vamos a ver, pero que es de las más, digamos, modernas, ¿no? De las vanguardias clásicas. Y dicen que Picasso es un maestro surrealista, ¿no? André Breton, que es el que escribe el manifiesto, pues apuesta por él. Entonces funda este movimiento surrealista una revista que se llama Minotauro y le pide a Picasso que componga la portada del número 1. Y ahí lo tenéis. ¿Y qué es lo que pasa? Que entramos en la etapa de los minotauros para Picasso. El minotauro va a ser como un elemento muy recurrente en pinturas y en grabados. Y estamos hablando de 1933, cuando empieza la revista Minotauro, ¿vale? Entonces estamos hablando de los años de la Segunda República en España. Él vivía en París, pero o sea, sus ideas eran republicanas, evidentemente. Digo evidentemente porque después de la Segunda Guerra Mundial él se va a afiliar al Partido Comunista, ¿vale? Y se identifica con el Minotauro. ¿Qué representa el Minotauro? Bueno, pues por un lado la fuerza, ¿no? Del toro, que es la brutalidad, y él, el Minotauro, que es mitad hombre, mitad toro, pues se identifica también consigo mismo, es él. ¿Por qué él? Eh, porque tenía una sexualidad, pues, si os dais cuenta, pues que determina su vida, ¿de acuerdo? Bien, ahí está el Minotauro luchando con el toro, esos son elementos, el toro y perdón, con el caballo, el toro y el caballo son elementos que va a usar en bastantes ocasiones. Ojo con el caballo, porque también dice que es un símbolo, sobre todo esa cabeza, el cuello y la cabeza, pues es un símbolo del pene y el caballo muerto, pues para él puede interpretarse también como una metáfora del orgasmo, que es una pequeña muerte, es decir, recordad que la sexualidad pues es muy importante para el trabajo, para la vida de este hombre y su arte es vida. Minotauro por todos lados. Y ahora fijaos, él tenía muchos cuadernos de bocetos. Fíjate que pone cuadernos de bocetos número 95. O sea, este hombre es incansable trabajando, ¿vale? Y fijaos que la Segunda República, pues sabemos todos cómo evoluciona, cuántos problemas hay, sabemos también del ascenso de los fascismos, de los nazis en Alemania, entonces son momentos muy difíciles para los europeos, ¿vale? Y fijaos estos dibujos, porque yo creo que eso están evocando algo. Estos dibujos son, aquí tenemos en 1937, en enero, pues cuando ven que Franco está dirigiendo ya, o sea, cuando va a ganar la guerra civil Franco, pues él hace un grabado, ¿no? Son de 18 viñetas, ¿vale? Aquí solo tengo la primera plancha. Pues que se ríe de Franco.
pero él está en París, siempre. ¿Y por qué digo eso? Porque habéis visto todo esto previo. ¿Previo a qué? Previo a la gran obra que tenemos que explicar ahora, que es el Guernica. Mirad, el Guernica. Voy a decir 4 cosas fundamentales, ¿vale? Es un encargo que se le hace desde la República para que se le pide que se haga pues un gran lienzo de dimensiones grandes, gigantescas. Pensad que este lienzo pues son, me parece que 8 metros de largo y más de 3 metros de alto, ¿de acuerdo? Y quieren esas proporciones épicas porque es el lienzo que van a meter dentro del pabellón que ha preparado Louis Serre, que lo vimos el otro día en Arquitectura del siglo XX, racionalista, para la exposición universal que se va a celebrar en París. Entonces el gobierno republicano, que realmente es el oficial, pues prepara este pabellón y se lo encarga y le encarga a Picasso. Picasso, no creáis que dice sí, voy a hacer ahora mismo algo para la República. ¿Por qué? Primero porque su obra es tan personal que él interpreta que la República espera de él como un encargo propagandístico y realmente no sabe qué hacer, ¿no? Por su compromiso político y personal, pues va a decir que sí, pero realmente no lo tiene tan claro. Pero sucede algo tremendo. El 26 de abril, pues sabéis que bombardean Guernica y la bombardea la Legión Cóndor de Alemania, pues para beneficio de Franco. Y entonces fue algo tan, no sé, tan gratuito, porque realmente Guernica no era una plaza fundamental, ni tenía arsenal militar, ni nada de eso, y se cargaron a tanta población civil que aquello impactó a Picasso y dijo, bueno, de aquí lo voy a sacar. ¿Y por qué lo voy a sacar de aquí? Porque esto trasciende a la mera guerra civil, esto es el desastre, es el miedo a la muerte. Y la guerra es una guerra totalmente gratuita, la generamos los seres humanos y que ya nos morimos en necesidad de guerra. O sea, es un cántico contra la guerra, ¿de acuerdo? Y refleja toda la miseria moral, el miedo, la brutalidad de la guerra y emparenta por tanto con la tradición de Goya, ¿de acuerdo? Cuando recordáis que Goya representó de alguna manera pues esta dureza de la guerra pues en los fusilamientos y sobre todo en sus grabados, ¿no? Sobre la guerra, y en las pinturas negras, aunque no fuera la guerra concreta el tema, estaba la brutalidad de la vida. Bien, aquí hay aspectos, en esta también se lo debo a Guillermo Méndez, aquí hay aspectos relacionados con la forma, entonces no los voy a leer, los leéis vosotros. Sí que es importante cuando hagáis este comentario BAO, pues la gente siempre habla de la composición, que está muy clara, que en el centro hay un triángulo, lo veis ahí en amarillo, y después 2 ejes verticales, como una M invertida prácticamente. Esto formalmente es una mezcla de cubismo más expresionismo, por eso decimos que este hombre recoge todo, interpreta todo, genera cosas nuevas siempre completamente. La gama cromática, pues habéis visto que se reduce pues del blanco al negro, pasando por toda una gama de grises. Es lo que hablábamos antes de la importancia del color en la obra de Picasso. Por supuesto no hay perspectiva, espacio súper reducido y todo es una luz totalmente artificial, desigual, y es un cuadro evidentemente que funciona para denunciar, ¿no? Denunciar lo que hemos comentado, los horrores de la guerra. Y ahora vamos a hablar un poquito de los elementos, porque ahí se mezclan animales con humanos. Y por supuesto pasó lo de siempre, que Picasso no explicó su cuadro, ¿de acuerdo? No se detuvo. Pero sí que tenemos, aunque yo no haya puesto nada en este vídeo, porque a ver si por una vez soy rápida, sí que tenemos en este momento, atención, ¿vale? En 1936 entra en la vida de Picasso una persona nueva, que es Dora Maar, que es fotógrafa, y va a ser Dora Maar quien de alguna manera pues le busque el local a Picasso tan grande para que se pueda instalar para pintar este lienzo, y la que nos deja un reportaje gráfico con su fotografía del día a día, ¿no? De la preparación de este gran lienzo de Guernica. Entonces sabemos un poquito pues los cambios, las decisiones, etc. Y pues gracias a eso pues se ha intentado interpretar.
qué quería decir o qué quería hacer Picasso. Bueno, de entrada, vamos con el toro. Lo veis ahí, ¿no? ¿Qué significa el toro? Porque está entero, impasible. Bueno, pues hay quien dice que simboliza la brutalidad de la guerra, por supuesto, la brutalidad que está pasándole a España en concreto. Hay quien dice que es él, el autorretrato de él, ¿vale? De su sufrimiento también. No lo sabemos. Después tenemos una mujer con un niño muerto debajo, evidentemente, de una madre con su niño debajo del toro. Bueno, pues esto está influido directamente en las piedades, la piedad, ¿no? Virgen con Jesús, que sabéis que es un tema, bueno, icónico de la tradición más clásica, o la tradición preimpresionista. Y evidentemente, pues es la atrocidad, lo que viene a simbolizar la atrocidad del conflicto, ¿no? Tenemos también, fijaos, vamos debajo de esta mujer, veis una mano, esa mano enlaza con lo que se ha denominado como un guerrero soldado que empuña por la otra mano una lanza o una espada que está rota. Y de esa espada veis que brota, deteneos un poquito, brota una flor. Bueno, pues ahí estaría la esperanza, ¿no? Y ese guerrero descuartizado, bueno, hay quien lo interpreta como un guerrero descuartizado y quien lo interpreta pues incluso como un torero, ¿vale? Pues pues eso, ¿qué queremos que os diga? Pues este ya no es tan simbólico, es evidente, pues la guerra, pues los soldados se matan. Después tenemos, ahí tenemos el caballo, fijaos, que está herido, entonces para la mayoría simboliza a las víctimas de la guerra, o sea, al pueblo español, ¿vale? Que está sufriendo, al pueblo de Guernica o al pueblo español en general que sufre la guerra. Para otros, en una interpretación, digamos, distinta, este caballo simbolizaría el franquismo que avanza, desbocado y amenazador, ¿vale? Ahí donde lo queráis ver. La paloma, que está por ahí, que cuesta mucho trabajo verla, es donde pone ahí 5 el pájaro, ¿vale? Porque claro, la pinto también con una gama de grises y oscuro que apenas se ve, pero es que era lo que tocaba, porque la paloma sabéis que es la paz, entonces no la puede representar en todo su esplendor, la paz está rota. Después continuamos y fijaos, hay una mujer que ilumina con un quinqué, ese quinqué es, digamos, la punta del vértice del que hemos hablado de la composición, y quizá para algunos puede simbolizar la república. No lo sabemos, ¿vale? Hay una mujer arrodillada que avanza, puede ser la crueldad también de la guerra, y al igual que la mujer atrapada en el incendio, porque esto enlaza directamente pues, con las consecuencias más directas de la guerra. ¿Dónde están las referencias, las influencias? Pues mirad, las influencias por supuesto están en Goya, eso siempre lo repetiremos, en los fusilamientos, en sus desastres de la guerra. Y también, fíjate, este aparente caos, porque es aparente, porque realmente está todo muy ordenado y muy pensado, se inspira en los maestros barrocos, ¿vale? De los que además, sobre todo de Rubens, que era el más teatrero de todos, pues saca la inspiración para los gestos, ¿vale? Porque estamos buscando el drama. Y el drama, desde luego, lo consigue. Mirad esas lenguas afiladas, que me parece para mí que es el elemento, digamos, pues más dramático y más virulento de todo el cuadro. La mujer, esa lengua, la madre que ha perdido al niño, esa lengua pues está simbolizando todo el dolor, ¿no? Está ululando. Y el caballo, en cambio, pues se puede interpretar también como el dolor del pueblo o como la brutalidad de Franco. Encima del caballo había un elemento que antes no expliqué, que también es muy simbólico, que es una bombilla que ilumina, ¿no? Y es la ciencia, la tecnología, que es buena si se usa bien, y en este caso dicen que si la pone aquí es porque interpreta a Picasso que mal usada puede ser terrible. Bueno, pues este es la obra cumbre, para mí es la obra cumbre de Picasso, porque cuando te plantas ante él, pues evidentemente abre en ti un canal, un chorro de emociones
y te das cuenta que no estamos aquí para matarnos los unos a los otros. ¿De acuerdo? ¿Mm? Bien, 1937, evidentemente, La mujer que llora, dicen que está simbolizando la República. ¿Mm? Este tipo de retratos muy típicos de Picasso. Y yo creo que es obvio que aquí no os tengo que decir lo que simboliza estos cuadros que está haciendo en 1937, en 1939. Los podéis referir a España, quién es el gato y quién es el pájaro. Los podéis referir también a una Segunda Guerra Mundial que ha comenzado, que ha iniciado. Recordad que la Segunda Guerra Mundial también la va a vivir en Francia, ¿vale? Entonces esta es la época en la que hace esos gatos terribles que consumen pájaros, ¿m? Y los toros que están despellejados, que están muertos. ¿M? También, por supuesto, tengo que decir una cosa, la relación con Dora Maar se está deteriorando. ¿M? Y ya, pues paso a 1951, ahora está con otra chica, llega la Guerra Fría, está la Guerra de Corea, que estudiasteis en primero de bachillerato, y estos esta matanza en Corea, pues está inspirada directamente en los fusilamientos de Goya. Ya, sin embargo, no nos conmueve tanto como el Guernica. Y después ya en su etapa final, pues es una etapa final en la que tiene dos parejas por lo menos y un par de críos también, pues se dedica a estudiar a los clásicos y a interpretarlos y a desmenuzarlos, ¿no? Y hace muchísimas versiones de las Meninas, por ejemplo, que le fascinan, y aquí os he puesto solo una, las hacen versiones en color, versiones en blanco y negro. Es un homenaje a la pintura, está descuartizando la esencia del arte, está intentando aprender, ¿vale? Y otros homenajes al otro grandísimo que es Manet, de Gener-Sillerbe. Y también hace remake, investigaciones sobre otros grandes hitos de la historia del arte. Quiero dejar aquí, para finalizar este vídeo sobre Picasso, pues constancia de su aportaciones fuera de la pintura, en cerámica, en la escultura, fijaos, y en el arte del ensamblaje, sobre todo. Y os voy a recomendar, porque yo hace mucho tiempo que no lo leo, es decir, a veces releo las novelas que me gustan mucho en un momento determinado y a lo mejor las encuentro diferentes, ¿no? Lo más probable es que las encuentre diferentes y digo, ay, madre mía, cómo me gustó tanto o cómo no me gustó tanto, ¿no? Roald Dahl yo lo leí de muy jovencita y me reí muchísimo. Roald Dahl es el autor y he leído mucho de Roald Dahl y no solo de jovencita. Y Mi tío Oswald es una obra pues simplemente fantástica en la que sale Picasso como personaje y os lo recomiendo sobre todo porque me reí muchísimo. Bueno, pues esto era, ¿vale? Lo que teníamos que comentar sobre el gran Picasso.